Hola, hola, buenos días a todas y estamos arrancando nuevo libro, Una nueva tierra. A ver si se ve ahí. Está gordito, así que sí nos va a tomar un poquito de tiempo. Tiene algunos capítulos y bueno, este libro es un libro muy recomendado, así que tiene 10 capítulos. Nos vamos a demorar 10 días en leerlo. Y vamos a arrancar el día de hoy. Bienvenidas, gracias por estar aquí, gracias por compartir conmigo este espacio. Sí se requiere que seamos más, así que vamos a pasar la grabación para que muchas más se unan y vengan a llenarse de crecimiento. Definitivamente todo este conocimiento nos hace más sabias, nutre nuestra mente, reprograma nuestra mente, nos ayuda a tomar mejores decisiones y por supuesto también atrae muchas cosas positivas. Así que nos arrancamos con el capítulo número 1. La que desee leer, pues alza su manito, no las puedo todas con el micrófono cerrado. La que desee leer, alza su manito y ahí la puedo observar y puedo darle la vez, ¿ok? Capítulo 1. El florecer de la conciencia humana. Evocación. La Tierra hace 114 años, un día poco después de despuntar el alba, la primera flor en existir sobre el planeta abre sus pétalos para recibir los rayos del sol. Con anterioridad a ese suceso extraordinario que anuncia la transformación evolutiva de la vida vegetal, el planeta había estado cubierto de vegetación durante millones de años. Es probable que la primera flor no hubiera sobrevivido por mucho tiempo y que las flores hubieran seguido siendo fenómenos raros y aislados, puesto que las condiciones seguramente no eran favorables para una florencia generalizada. Sin embargo, un día se llegó a un umbral crítico y súbitamente debió producirse una explosión de colores y aromas por todo el planeta, de haber habido una conciencia con capacidad de percepción para presenciarla. Mucho tiempo después, esos seres delicados y perfumados, a los cuales denominamos flores, desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies. Déjenme ver porque hay un micrófono abierto. De Alba. Cuiden sus micrófonos. ¿Por dónde iba? Mucho tiempo después, esos seres delicados y perfumados a los cuales denominamos flores desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies. Los seres humanos se sentirían cada vez más atraídos y fascinados por ellas. Seguramente, a medida que la conciencia humana se fue desarrollando, las flores pudieron ser la primera cosa que los seres humanos valoraron sin que representaran un valor utilitario para ellos, es decir, sin que tuvieran alguna relación con su supervivencia. Sirvieron de inspiración para un sinnúmero de artistas, poetas y místicos. Jesús nos dice que contemplemos las flores y aprendamos a vivir como ellas. Se dice que Buda pronunció una vez un sermón silencioso mientras contemplaba a una flor. Al cabo de un rato, uno de los presentes, un monje de nombre Mahakayapa, comenzó a sonreír. Se dice que fue el único que comprendió el sermón. Según la leyenda, esa sonrisa, la realización, pasó a 28 maestros sucesivos y mucho después se convirtió en el origen del Zen. La belleza de una flor pudo arrojar un breve destello de luz sobre la parte esencial más profunda del ser humano. Su verdadera naturaleza, el momento en que se reconoció por primera vez, la belleza fue uno de los más significativos de la evolución de la conciencia humana. Los sentimientos de alegría y amor están íntimamente ligados con ese reconocimiento. Sin que nos diéramos cuenta, las flores se convertirían en una forma de expresión muy elevada y sagrada que moraría dentro de nosotros, pero que no tendría forma.
Las flores en su vida más efímera, etérea y delicada, que de las plantas de las cuales nacieron se convertirían en especie de mensajeras de otro plano. Un puente entre el mundo de las formas físicas y de lo informe. Su aroma no solamente era delicado y agradable para los sentidos, sino que traía una fragancia desde el plano del espíritu. Si utilizamos la palabra iluminación en un sentido más amplio del aceptado convencionalmente, podríamos pensar que las flores constituyen la iluminación de las plantas. Cualquiera de las formas de vida de distintos reinos, mineral, vegetal, animal, humano, pasa por la iluminación. Sin embargo, es algo que sucede muy rara vez, puesto que es más que un paso en la evolución. También implica una discontinuidad de su desarrollo, un salto hacia un nivel completamente diferente del ser, acompañado en lo que es más importante de una disminución de la materialidad. ¿Qué podría ser más denso e impenetrable que una roca? La más densa de todas las formas. No obstante, algunas rocas sufren cambios en su estructura molecular, convirtiéndose en cristales para dar paso a la luz. Algunos carbones se convierten en diamantes bajo condiciones inconcebibles de calor y de presión, mientras que algunos minerales pesados se convierten en piedras preciosas. La mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la Tierra, han permanecido iguales durante millones de años. Sin embargo, algunos otros desarrollaron plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a reptar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente esos dos pasos. Desde tiempos inmemoriales, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano, al igual que todas las formas de vida. Son lógicamente manifestaciones temporales de la vida y la conciencia. Su significado especial y la razón por la que los seres humanos se han sentido fascinados y atraídos por ellas pueden atribuirse a su cualidad etérea. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida, y reconoce que es uno con esa esencia, y amarla como a sí mismo. Sin embargo, hasta tanto eso sucede, la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente con su forma física y psicológica. A ver, ¿quién me ayuda a leer? Vayan alzando sus manitos para poder darles la vez. Sin embargo, en el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o una ave, hasta una persona con un grado mínimo de presencia puede sentirse ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física, aún sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad por ella. Debido a su naturaleza etérea, esa forma oculta menos el espíritu interior de otras formas de vida. La excepción de eso son todas las formas recién nacidas, como los bebés, los cachorros, los gatitos, los corderos, etc. Son frágiles, delicados y no se han establecido firmemente en la materialidad. De ellos emana todavía inocencia, dulzura y una belleza que no es de este mundo. Son un deleite para los seres humanos, relativamente insensibles. Muy bien, entonces vamos con Minet. Hola, buen día a todas. Así que cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana
hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu. Es por eso que estas tres formas iluminadas y aligeradas de vida han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la antigüedad. Es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo, y la paloma, el ave blanca, representa el Espíritu Santo en el cristianismo. Han venido abonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana. Es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. ¿Cuál es la finalidad de este libro? Está lista la humanidad para una transformación de la conciencia, un florecimiento interior tan radical y profundo que la florescencia de las plantas, con toda su hermosura, sea apenas un pálido reflejo. ¿Podrán los seres humanos perder la densidad de las estructuras mentales condicionadas y llegar a ser lo mismo que los cristales o las piedras preciosas, transparentes a la luz de la conciencia? ¿Podrán desafiar la fuerza de gravedad del materialismo y la materialidad para elevarse por encima de la forma cuya identidad mantiene al ego en un lugar y los condena a vivir prisioneros dentro de su personalidad? La posibilidad de esa transformación ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad. Los mensajeros como Buda, Jesús y otros, no todos conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad. Fueron los precursores, unos seres raros y maravillosos. En su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido. Ciertamente no transformaron el comportamiento humano, salvo en unas cuantas personas. Está más preparada la humanidad ahora que en la época de los primeros maestros. ¿Por qué habría de ser así? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? ¿Qué es lo que caracteriza el tradicional estado egotista de la conciencia y cuáles son las señales que permitirán reconocer el surgimiento de la nueva conciencia? Estos son los interrogantes que trataremos de resolver en este libro, pero es más importante el hecho de que este libro es en sí un medio de transformación emanado de esa nueva conciencia que comienza a aflorar. Aunque los conceptos y las ideas aquí contenidos son importantes, son secundarios, no son más que señales a lo largo del camino que conduce hacia el despertar. A medida que vaya leyendo, se operará un cambio en usted. La finalidad principal de este libro no es darle a su mente más información, ni creencias, ni tratar de convencerlo de algo, sino generar en usted un cambio de conciencia, es decir, un despertar. En ese sentido, este libro no es interesante, puesto que esa palabra implica la posibilidad de mantener una distancia, jugar con las ideas y manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Este libro es sobre usted. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes están listos. Aunque no todo el mundo está listo, muchas personas sí lo están. Y cada vez que alguien despierta, se amplifica el ímpetu de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás.
Si no sabe lo que significa despertar, siga leyendo. Es solamente a través del despertar que podrá comprender el verdadero significado de la palabra. Basta con un destello para iniciar el proceso, que es irreversible. Para algunos, este libro será ese destello. Para muchos otros que quizás no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este libro les ayudará a reconocerlo. Algunos habrán emprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o de una pérdida, mientras que otros quizá lo hayan hecho a través del contacto con un maestro o una enseñanza espiritual. La lectura del poder de la hora o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora o una combinación de lo anterior, si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar. Se te va un poquito el internet. A ver, Minet. Creo que se te fue. Sí, me sacó. A ver, ¿Ya estoy ahí? Ya. Bueno, no sé hasta dónde me escucharon. Bueno, creo El poder de la hora o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora o a una combinación de lo anterior. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con esta lectura. Una parte esencial del despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta. El ego, con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Es por eso que el libro muestra los principales aspectos del ego y la forma como operan tanto a nivel individual como colectivo. Esto es importante por dos razones conexas. La primera es que a menos de que usted conozca la mecánica fundamental del ego, no podrá reconocerlo y caerá en el error de identificarse con él una y otra vez. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando usted reconozca su inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar, el que hará posible ese reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Usted es esa luz. Gracias, Minet. Seguimos con Gaby. Nuestra herencia disfuncional. Hola, buenos días. Nuestra herencia disfuncional. Si entendemos de manera más profunda las religiones y las tradiciones espirituales antiguas de la humanidad, encontramos que debajo de las diferencias aparentes hay dos principios fundamentales en los cuales convergen prácticamente todas. Si bien las palabras utilizadas para expresar esos principios son diferentes, todas apuntan hacia una doble verdad fundamental. La primera parte de esa verdad es el reconocimiento de que el estado mental normal de la mayoría de los seres humanos contiene un elemento fuerte de disfunción o locura. Son quizás algunas de las enseñanzas centrales del hinduismo las que más se acercan a ver esta disfunción como una forma de enfermedad mental colectiva. La denominan Maya. El velo de la ilusión, Ramana Maharshi, uno de los grandes sabios de la India, afirma claramente que la mente es Maya. El budismo utiliza términos diferentes. Para Buda, la mente humana en su estado normal genera dukkha,
vocablo que puede traducirse como sufrimiento, descontento o simple desdicha. La ve como una característica de la condición humana. A donde quiera que vamos, en cualquier cosa que hacemos, dice Buda, tropezamos con dukkha, que termina manifestándose en todas las situaciones tarde o temprano. Según las enseñanzas cristianas, el estado colectivo normal de la humanidad es el del pecado original. La palabra pecado ha sido mal comprendida y mal interpretada. Traducida literalmente del griego antiguo, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Pecar significa errar el blanco como el arquero que no clava la flecha en la diana. Por consiguiente, significa no dar en el blanco de la existencia humana. Significa vivir torpe y ciegamente, sufriendo y causando sufrimiento. Así, una vez despojado de su bagaje cultural y de las interpretaciones erróneas, el término apunta a una... Ya no puedo ver porque hay que Ay, subir. perdóname. Sí, perdóname que me distraje. Ando con mi libro. A ver, ¿dónde nos quedamos? Apunta a una disfunción inherente a la condición humana. Los logros de la humanidad son impresionantes e innegables. Hemos creado obras sublimes en la música, la literatura, la pintura, la arquitectura y la escultura. En épocas recientes, la ciencia y la tecnología han provocado cambios radicales para nuestra forma de vida y nos han permitido hacer y crear cosas que habrán parecido prodigiosas apenas hace 200 años. No hay duda de que la mente humana es enorme. Sin embargo, esa misma inteligencia está tocada de locura. La ciencia y la tecnología han amplificado el impacto destructivo ejercido por la disfunción de la mente humana sobre el planeta, sobre otra forma de vida y sobre los mismos seres humanos. Es por eso que la historia del siglo XX es la que permite reconocer más claramente esa locura colectiva. Otro de los factores es que esta disfunción se está acelerando e intensificando. La Primera Guerra Mundial estalló en 1914. Toda la historia de la humanidad había estado preñada de guerras crueles y destructivas, motivadas por el miedo, la codicia y las ansias de poder, además de los episodios ignominiosos, como la esclavitud, la tortura y la violencia generalizada motivada por razones religiosas e ideológicas. Los seres humanos habían sufrido más a manos de otros seres humanos que a causa de los desastres naturales. Sin embargo, en 1914, la inteligencia de la mente humana había inventado no solamente el motor de combustión interna, sino los tanques de bombas, las ametralladoras, los submarinos, los lanzallamas y los gases tóxicos. La inteligencia al servicio de la locura. En una guerra estática de trincheras aparecieron en Francia y en Bélgica millones de hombres tratando de conquistar unas cuantas millas de marismas. Al terminar la guerra en 1918, los sobrevivientes observaron horrorizados e incrédulos la devastación provocada. 10 millones de seres humanos muertos y muchos más mutilados o desfigurados. Nunca antes habían sido tan destructivos, tan dolorosamente palpables. Los efectos de la locura humana estaban lejos de saber que eso era apenas el comienzo. Para finales del siglo, el número de personas muertas violentamente a manos de sus congéneres aumentaría a más de 100 millones. Serían muertes provocadas no solamente por las guerras entre las naciones, sino por los exterminios masivos y el genocidio, como el asesinato de 20 millones de enemigos de clase, espías y traidores en la Unión Soviética de Stalin, o los horrores innombrables del Holocausto en la Alemania nazi. También hubo muertes acaecidas durante un sinnúmero de conflictos internos, como la Guerra Civil Española o durante el régimen de los Khmer Rojos en Camboya, cuando fue asesinada una cuarta parte de la población de ese país. Gracias, hermosa. Hasta ahí nomás, mi reina. Moni Díaz. Buenos días.
Basta con ver las noticias de todos los días en la televisión para reconocer que la locura no solamente ha menguado, sino que todavía continúa en el siglo XXI. Otro aspecto de la disfunción colectiva de la mente humana es la violencia sin precedentes desatada contra formas de vida y contra el planeta mismo, la destrucción de los bloques productores de oxígeno y de otras formas de vida vegetal y animal. El tratamiento cruel de los animales en las granjas mecanizadas y la contaminación de los ríos, los océanos y el aire. Empujados por la codicia e ignorantes de su conexión con el todo, los seres humanos insisten en un comportamiento que, de continuar desbocado, provocará nuestra propia destrucción. Las manifestaciones colectivas de la locura asentada en el corazón de la condición humana constituyen la mayor parte de la historia de la humanidad. Es en gran medida una historia de demencia. Si la historia de la humanidad fuera la historia clínica de un solo ser humano, el diagnóstico sería el siguiente: desórdenes crónicos de tipo paranoide, propensión patológica a cometer asesinato y actos de violencia y crueldad extremas contra sus supuestos enemigos. Su propia inconsciencia proyectada hacia el exterior, demencia criminal, con unos pocos intervalos de lucidez. El miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no solamente inducen a la guerra y la violencia entre las naciones, las tribus, las religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de ellas interpretamos equivocadamente todas las situaciones, llegando a actuaciones descarriadas encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer la necesidad de tener más, ese abismo sin fondo que no se llena nunca. Sin embargo, es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de poder no son la disfunción de la que venimos hablando, sino que son productos de ella. La disfunción realmente es un delirio colectivo profundamente arraigado dentro de la mente de cada ser humano. Son varias las enseñanzas espirituales que nos aconsejan deshacernos del miedo y del deseo, pero esas prácticas espirituales por lo general no surten efecto porque no atacan a la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el deseo de poder no son los factores causales últimos. Si bien el anhelo de mejorar y de ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Esto se debe a que sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enrarecida de superación, un deseo de alcanzar algo más y de fortalecer nuestra identidad conceptual, nuestra propia imagen. No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo, sino encontrando la bondad que mora en nosotros para dejarla salir. Pero ella podrá aflorar únicamente si se produce un cambio fundamental en el estado de conciencia. La historia del consumismo, inspirada originalmente en ideales nobles, ilustra claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad externa, de crear una nueva tierra sin un cambio previo de su realidad interior, de su estado de conciencia. Hacen planes sin tomar en cuenta la impronta de disfunción que todos los seres humanos llevamos dentro, el ego. El despertar de una nueva conciencia. En la mayoría de las tradiciones religiosas y espirituales antiguas existe la noción común de que el estado normal de nuestra mente está marcado por un defecto fundamental. Sin embargo, de esta noción sobre la naturaleza de la condición humana, las malas noticias, se deriva una segunda noción, la buena nueva de una posible transformación radical de la conciencia humana. En las enseñanzas del hinduismo y también en ocasiones del budismo, esa transformación se conoce como iluminación. En las enseñanzas de Jesús es la salvación y en el budismo es el final del sufrimiento. Otros términos empleados para describir esta transformación son los de liberación y despertar. El logro más grande de la humanidad no está en sus obras de arte, ciencia o tecnología, sino en reconocer su propia disfunción, su locura. Algunos individuos del pasado remoto tuvieron ese reconocimiento. Un hombre llamado Siddhartha
Gautama, quien vivió en la India hace 2600 años, fue quizás el primero en verlo con total claridad. Más adelante se le confirió el título de Buda. Buda significa el iluminado. Por la misma época vivió en China otro de los maestros iluminados de la humanidad. Su nombre era Lao Tse. Dejó el legado de sus enseñanzas en Tao Te Ching, uno de los libros espirituales más profundos que haya sido escrito. Reconocer la lectura es, por supuesto, el comienzo de la sanación y la trascendencia. En el planeta había comenzado a surgir una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de florescencia. Esos maestros les hablaron a sus contemporáneos, les hablaron del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron, examinen la manera como viven, vean lo que están haciendo, el sufrimiento que están creando. Después les hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla colectiva de la existencia humana normal. Les mostraron el camino. El mundo no está listo para ellos y aún así constituyeron un elemento fundamental y necesario del despertar de la humanidad. Era inevitable que la mayoría de sus contemporáneos y las generaciones posteriores no los comprendieran. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no tenían nada que ver con las enseñanzas originales, sino que reflejaban un error fundamental de interpretación. Algunos de estos maestros fueron objetos de burlas, escarnio y hasta el martirio. Otros fueron endiosados. Las enseñanzas que señalaban un camino que estaba más allá de la disfunción de la mente humana, el camino para desprenderse de la locura colectiva, se distorsionaron hasta convertirse a ellas mismas en parte de esa locura. Gracias, Moni. Vamos con Diani. Buenos días. Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida en un factor de división en lugar de unión. En lugar de poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de la unidad fundamental de todas las formas de vida, desataron más odio y violencia, más divisiones entre las personas y también al interior de ellas mismas. Se convirtieron en ideologías y credos con los cuales se pudieran identificar las personas y que pudieran usar para amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían tener la razón y juzgar equivocados a los demás y así definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos otros, los no creyentes, cuya muerte no pocas veces consideraron justificada. El hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza, lo eterno, lo infinito y lo innombrable se redujo a un ídolo mental al cual había que venerar y en el cual había que creer como mi Dios a nuestro Dios, o nuestro Dios. Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en nombre de la religión, la verdad hacia la cual esos actos apuntan continúa brillando en el fondo, pero su resplandor se proyecta, su resplandor se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de distorsiones e interpretaciones erradas. Sin embargo, es poco probable que podamos percibir, a menos de que hayamos podido, aunque sea vislumbrar esa verdad en nuestro interior. A lo largo de la historia, han existido seres que han experimentado el cambio de conciencia y han reconocido en su interior aquello hacia lo cual apuntan todas las religiones para describir esa verdad no conceptual, recorriendo al marco conceptual de sus propias religiones. Gracias a algunas de esas personas, el interior de todas las religiones principales se desarrollaron escuelas o movimientos que representaron no solamente en
redescubrimiento, sino en algunos casos la intensificación de la luz de la enseñanza original. Fue así como apareció el gnosticismo y el misticismo entre los primeros cristianos y durante la Edad Media, el sufismo en el Islam, el hadismo y la cábala en el judaísmo, el Vedanta Advaita en el hinduismo y el Zen y el Dzogchen en el budismo. La mayoría de estas escuelas eran iconoclastas. Eliminaron una a una todas las capas sofocantes de la conceptualización y las estructuras de los credos mentales, razón por la cual la mayoría fueron objeto de suspicacia y hasta de hostilidad de parte de las jerarquías religiosas establecidas. A diferencia de las religiones principales, sus enseñanzas hacían énfasis en la realización y la transformación interior. Fue a través de esas escuelas o movimientos esotéricos que las religiones recuperaron el poder transformador de las enseñanzas originales. Aunque en la mayoría de los casos solamente unas minorías de personas tuvieron acceso a ellas. Nunca fueron suficientes en números para tener un impacto significativo sobre la profundidad inconsciencia colectiva de las mayorías. Con el tiempo, algunas de esas escuelas desarrollaron unas estructuras formales demasiado rígidas o conceptualizadas como para permitirles conservar su vigencia. Ok, gracias, Dianita, hermosa. Espiritualidad y religión. Por ahí me van alzando la mano las que quieran leer. ¿Cuál es el papel de las religiones convencionales en el surgimiento de la nueva conciencia? Muchas personas ya han tomado conciencia de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Reconocen que el hecho de tener un credo, una serie de creencias consideradas como la verdad absoluta, no las hace espirituales, independientemente de cuál sea la naturaleza de esas creencias. En efecto, mientras más se asocia la identidad con los pensamientos, las creencias, más crece la separación con respecto a la dimensión espiritual interior. Muchas personas religiosas se encuentran estancadas en ese nivel. Equiparan la verdad con el pensamiento y puesto que están completamente identificadas con el pensamiento, su mente, se consideran las únicas poseedoras de la verdad. En un intento inconsciente por proteger su identidad, no se dan cuenta de las limitaciones del pensamiento. ¡Ay, qué fuerte! A menos de que los demás crean, piensen lo mismo que ellas. A sus ojos estarán equivocados y en un pasado no muy remoto habrían considerado justo eliminar a esos otros por esa razón. Por esa razón hay quienes piensan así en la actualidad. Estuvo muy fuerte eso, ¿no? Déjenme reservarlo porque si no, déjenme subrayarlo porque si no, luego no lo encuentro. Listo. La nueva espiritualidad, la transformación de la conciencia comienza a surgir en gran medida por fuera de las estructuras de las religiones institucionalizadas. Siempre hubo reductos de espiritualidad hasta en las religiones dominadas por la mente, aunque las jerarquías institucionales se sintieran amenazadas por ellos y muchas veces trataran de suprimirlos. La apertura a gran escala de la espiritualidad por fuera de las estructuras religiosas es un acontecimiento completamente nuevo. Anteriormente, esa manifestación habría sido inconcebible.
especialmente en Occidente, cultura en la cual es más grande el predominio de la mente y en donde la iglesia cristiana tenía prácticamente la franquicia sobre la espiritualidad. Era imposible pensar en dar una charla o publicar un libro sobre espiritualidad sin la venia de la iglesia. Y sin esa venia, el intento era silenciado rápidamente. Pero ya comienzan a verse señales de cambio, inclusive en el seno de ciertas iglesias y religiones. Realmente es alentador y gratificante ver algunas señales de apertura, como el hecho de que Juan Pablo II visitara una mezquita y también una sinagoga. Esto sucede en parte como resultado de las enseñanzas espirituales surgidas por fuera de las religiones tradicionales, pero también debido a la influencia de las enseñanzas de los antiguos sabios orientales, que un número creciente de seguidores de las religiones tradicionales pueden dejar de identificarse con la forma, el dogma y los credos rígidos para descubrir la profundidad original oculta dentro de su propia tradición espiritual y descubrir al mismo tiempo la profundidad de su propio ser. Se dan cuenta de que el grado de espiritualidad de la persona no tiene nada que ver con sus creencias, sino todo que ver con su estado de conciencia. Esto determina a su vez la forma como actúan en el mundo y se relacionan con los demás. Quienes no logran ver más allá de la forma se encierran todavía más en sus creencias, es decir, en su mente. En la actualidad estamos presenciando un surgimiento sin precedentes de la conciencia, pero también el atrinchamiento y la intensificación del ego. Habrá algunas instituciones religiosas que se abrirán a la nueva conciencia, mientras que otras endurecerán sus posiciones doctrinarias para convertirse en parte de todas esas otras estructuras forjadas por el hombre, detrás de las cuales se ha de atrinchar el ego para dar la pelea. Algunas iglesias, sectas, cultos o movimientos religiosos son básicamente entidades egoístas, colectivas, identificadas tan rígidamente con sus posiciones mentales como los seguidores de cualquier ideología política, cerrada ante cualquier otra interpretación diferente de la realidad. Pero el ego está destinado a disolverse y todas sus estructuras osificadas, ya sea las religiones u otras instituciones, corporaciones o gobiernos, se desintegrarán desde adentro por afianzadas que parezcan. Las estructuras más rígidas, las más refractarias al cambio, serán las primeras en caer. Esto ya sucedió en el caso del comunismo soviético. A pesar de cuán afianzado, sólido y monolítico parecía, al cabo de unos cuantos años se desintegró desde adentro. Nadie lo vio venir, a todos nos cayó por sorpresa, y son muchas otras las sorpresas que nos esperan. Seguimos con Minet. La urgencia de una transformación. La vida, ya sea de una especie o de una forma individual, muere o se extingue, o se impone por encima de las limitaciones de su condición por medio de un salto evolutivo siempre que se ve enfrentada a una crisis radical. Cuando ya no funciona la forma anterior de ser en el mundo o de relacionarse con otras formas de vida y con la naturaleza, o cuando la supervivencia se ve amenazada por problemas aparentemente insuperables. Se cree que las formas de vida que habitan este planeta evolucionaron primero en el mar, cuando todavía no había animales en la superficie de la tierra. El mar estaba lleno de vida. Entonces, en algún momento, alguna de las criaturas se aventuró a salir de la tierra, a la tierra seca. Quizás se arrastró primero unos cuantos centímetros hasta que, agobiada por la enorme atracción de la gravedad, regresó al agua, donde esta fuerza prácticamente no existe y donde podía vivir
con mayor facilidad. Después intentó una y otra vez hasta que, mucho después, pudo adaptarse a vivir en la tierra. Desarrolló patas en lugar de aletas y pulmones en lugar de agallas. Parece poco probable que una especie que hubiera aventurado en semejante ambiente desconocido y se hubiera sometido a una transformación evolutiva a menos que alguna crisis la hubiera obligado a hacerlo. Quizás pudo suceder que una gran zona del mar hubiera quedado separada del océano principal y que el agua se hubiese secado gradualmente con el paso de miles de años, obligando a los peces a salir de su medio ambiente y a evolucionar. El desafío de la humanidad en este momento es el de reaccionar ante una crisis radical que amenaza nuestra propia supervivencia, la disfunción de la mente humana egotista, reconocida desde hace más de 2500 años por los maestros sabios de la antigüedad y amplificada en la actualidad a través de la ciencia y la tecnología. Amenaza por primera vez la supervivencia del planeta. Hasta hace muy poco, la transformación de la conciencia humana, señalada también por los antiguos sabios, era tan solo una posibilidad a la cual tenían acceso apenas unos cuantos individuos, aquí y allá. Independientemente de su transformación cultural o religioso, no hubo un florecimiento generalizado de la conciencia humana, porque sencillamente no era todavía una necesidad apremiante. Una proporción significativa de la población del planeta no tardará en reconocer, si es que no lo ha hecho ya, que la humanidad está ante una encrucijada desgarradora, evolucionar o morir. Un porcentaje todavía relativamente pequeño, pero cada vez más grande de personas ya está experimentando en su interior el colapso de sus viejos patrones egoístas de la mente y el despertar de una nueva dimensión de la conciencia. Lo que comienza a aflorar no es un nuevo sistema de creencias, ni una religión, ideología espiritual o mitología. Estamos llegando al final no solamente de las mitologías, sino también de las ideologías y de los credos. El cambio viene de un nivel más profundo que de la mente, más profundo que el de los pensamientos. En efecto, en el corazón mismo de la nueva conciencia está la trascendencia del pensamiento, la habilidad recién descubierta de elevarse por encima de los pensamientos, de reconocer al interior del ser una dimensión infinitamente más vasta que el pensamiento. Por consiguiente, ya no derivamos nuestra identidad, nuestro sentido de lo que somos, en ese torrente incesante de pensamientos que confundimos con nuestro verdadero ser de acuerdo con la vieja conciencia. Es inmensa la sensación de liberación, al saber que no somos esa voz que llevamos en la cabeza. ¿Quién soy entonces? Aquel que observa esa realidad, la conciencia que procede al pensamiento, al espacio en el cual sucede el pensamiento o la emoción o la percepción. El ego no es más que eso, la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento principalmente. Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal, realidad que es relativa y no absoluta. Su definición sería la misma, identificación total con la forma, las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales.
El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra unicidad intrínseca con todo lo demás y también con la fuente. Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. ¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? Para hallar la respuesta basta con observar la forma como los seres humanos se relacionan entre sí, leen un libro de historia o ven las noticias de la noche. Si no cambian las estructuras de la mente humana, terminaremos siempre por crear una y otra vez el mismo mundo con sus mismos males y la misma disfunción. Gracias, Minet. Un nuevo cielo y una nueva tierra. Moni Tama. Buenos días con todas. Hola. La inspiración para este libro vino de una profecía bíblica que parece más aplicable en la actualidad que en ningún otro momento de la historia humana. Aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se refiere al colapso del orden existente del mundo y el surgimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. 1. Debemos comprender aquí que el cielo no es un lugar, sino que se refiere al plano interior de la conciencia. Este es el significado esotérico de la palabra y también es el significado que tiene en las enseñanzas de Jesús. Por otra parte, la tierra es la manifestación externa de la forma, la cual siempre un reflejo del interior. La conciencia colectiva de la humanidad y la vida en nuestro planeta están íntimamente conectadas. El nuevo cielo es un florecimiento de un estado transformado de la conciencia humana y la nueva tierra. Es su proyección en el plano físico, puesto que la vida y la conciencia humanas son una con la vida en el planeta. A medida que se disuelva la vieja conciencia, deberán producirse simultáneamente unos cataclismos geográficos y climáticos en muchas partes del planeta. Algunos ya los hemos comenzado a apreciar. Hasta ahí, ¿verdad? ¿O vamos a seguir con el capítulo 2? No, hasta ahí nomás. Listo, muy bien. Voy a tomar la foto del día de hoy, así que ya deben de estar despiertas. Ya, deben de estar despiertas, porque viene, vamos a compartir un ratito. Se fue bastante tiempo, entonces vamos a compartir un poquitín nada más. Y hasta ahí va a quedar la grabación, a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Listo, chicas, pues sinceramente quiero dejar aquí en la grabación esta parte donde habla acerca de que cuanto más nos relacionamos con la mente y con las creencias, más alejados estamos como de la iluminación, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante porque ya saben que en la membresía trabajo el tema de la mente y tiene parte de este camino, cómo acallar nuestra mente, cómo entrenar nuestra mente, cómo siempre estar como conectadas a la parte de que no somos la mente, pero hay que estar bien atentas con la mente, ¿no? Porque la mente nos confunde. Cuando no está entrenada, la mente nos aleja de la luz, nos aleja de la esencia que verdaderamente somos. Entonces, creo que este libro ha llegado perfecto. Como ya les he dicho a todas ustedes, la lista de libros la fui poniendo así, o sea, no fue algo meramente elaborado, fue simplemente este. Y hoy que estamos en este libro número 20 de este año 2022, siento que fui guiada, como siempre digo, que estoy siendo guiada por nuestro ser superior, por estas energías más poderosas que nosotros, que las tenemos, que están aquí para apoyarnos en nuestro camino de crecimiento, de este despertar, como es este nuevo libro, que es A una nueva tierra.
y viene en el momento preciso porque acabamos de leer El secreto más grande, que hablaba mucho de la conciencia. Y justamente este libro nos dice que también es muy bueno que leamos antes El poder de la hora, y también lo leímos ya en el grupo de lectura. Así que todo está como finamente planeado, y hoy me siento como súper conectada con esta parte de que estamos en el camino y cada vez estamos más cerca, ya nos sentimos de otra forma. Y como dice en el libro, si tú has hecho ese previo, también lo vas a entender mejor. Y siento que todo es perfecto y que todas aquí estamos listas para ese cambio, para seguir desconectándonos del ego y comenzar a conectarnos más con nuestra alma. Así que hasta ahí va a quedar la grabación, súper lindo el primer capítulo. Subrayé muchas cosas, me pareció lo más relevante el tema de la mente, el tema del ego, y pues que este libro está basado o inspirado en el fragmento de la Biblia que lo dice en la parte última, donde dice un nuevo cielo y una nueva tierra, que está en el Nuevo Testamento, dice, y debemos de comprender que aquí está el cielo, y no es un lugar, sino que se refiere al plano interior de la conciencia, y que la tierra es la manifestación externa de la forma, el cual siempre es un reflejo del interior. Muy linda esa parte. Hasta aquí dejamos la grabación y vamos a hacer un compartir del día de hoy.